Bien, hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches a todos. ¿Cómo los trata el viernes de la primera semana de clases? ¿Qué ha sido de su vida? Buenas tardes. Buenas noches. Hola, hola. ¿Qué tal les va? ¿Ha sido buena su semana o no ha sido buena? ¿Ya tuvieron clases? ¿No tuvieron clases? ¿Qué sucede con eso? Muy tranquila, ¿no, hombre? Ya después me dirán. Digo, no por mi clase, creo que nosotros la llevamos tranquila, por eso algunas ocasiones abuso de su tiempo. Pero bien, vamos a ir con calma en los temas porque se necesitan explicar. Ya estarán entrando y bueno, vamos a repasar un poco, vamos a terminar de ver la parte de ayer que fue valores de sensibilidad, de especificidad, valores predictivos, los positivos, los negativos, hacer un breve repaso de qué pasa con algunas definiciones de prevalencia, incidencia, etcétera. No es el afán tal vez como de que se confundan por ahora. Esto es, toda en medicina es práctica. Seguramente si ustedes les pregunto cuáles son, no sé, los músculos de la mano, ni siquiera se acuerdan y lo acaban tal vez de ver. Entonces, si ustedes no practican en la medicina, si no lo repasan y sobre todo si no le dan una aplicación, ¿a qué me refiero con eso? Cuando yo estudiaba un poco de anatomía, sucedía que uno se aprendía casi de memoria y pasaban algunos años, meses, semanas, no lo sé, y se olvidaba todo. ¿Por qué? Porque no tenías ninguna relación clínica, no lo veías con un cadáver o no veías a lo mejor las enfermedades que podrían ocurrir de forma puntual en la anatomía. Se olvidaba. Entonces el repaso siempre propicia pues, que se refresque la memoria y que se tengan los conocimientos de una forma muy práctica. Si ustedes, ejemplo, vamos a hablar de enfermedades infecciosas, rinovirus, si ustedes no empiezan a practicar, a tratar de hacer las asociaciones, perdón, pues seguramente en algún punto se les va a olvidar. Bien, o sea, la intención de toda la medicina es que se practique, que se lea y bueno, es bueno estar haciendo ese tipo de ejercicios. Así es que, bueno, voy a apagar mi cámara, voy a presentarles mi PowerPoint. Por favor, me dicen nada más cuándo puedan observarlo. Vamos primero con esta y después nos vamos a ir un poco hacia células. Células y que es nuestro primer tema, generalidades. Es como si fuera, siempre lo he mencionado, una clase de preparatoria en biología, no lo sé. Es muy sencillo. Bien, chicos, ¿ya pueden ver Sí, las diapositivas? ¿Seguros? Sí. Muy bien, vamos a ver. Antes de pasar a esto último, porque ya son pocas diapositivas, primero quiero que me digan, ¿quién tiene dudas? ¿Nadie tiene dudas? Me sorprenden, porque me voy a creer que expliqué, pero a la perfección. Profe, Ajá. yo quería preguntarle si me podía volver a explicar acerca de los valores predictivo, positivo y negativo, o su significado, más que nada, que me revolvió un poquito. Claro, bien. Bueno, vámonos rápido. Déjenme Doctor, encontrar. Sí, adelante, Jesús. Sí, igual le quería preguntar si podía explicar de nuevo lo de altamente sensible y altamente específico, por favor. Muy bien, claro. Perfecto, chicos. Bueno, vamos a explicar eso ya para irnos, ¿bien? Hablábamos de pruebas diagnósticas, ¿no? Ya, llámese y recuérdenlo, pruebas diagnósticas es algo complementario, algo que a mí me va a servir para encontrar una enfermedad. Entonces, algo que me sirve a mí para encontrar enfermedades son un montón de cosas. Por eso yo aquí pongo síntomas, la misma exploración física, la imagen, los laboratorios y también mi propia experiencia. Primero, queda claro que es un valor de sensibilidad o qué significa sensibilidad. Dijimos que esto rápidamente es probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo. Muy bien.
Es decir, probabilidad de que una persona esté enferma en realidad. ¿Por qué? Porque le aplico una prueba diagnóstica. Bien. Y dijimos que esto también tiene un riesgo de que se presenten falsos negativos. Especificidad, dijimos que es la probabilidad de clasificar correctamente un individuo sano. Entonces, lo primero que, para retomar un poco esta parte del resumen, es que todas las pruebas diagnósticas tienen un valor de sensibilidad y tienen un valor de especificidad. Eso se expresa en porcentaje. Muy bien. Y bueno, primero vámonos lo que nos encontramos con los valores predictivos positivos que preguntaba Paola. Primero, si vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Que Paola, si puedes a lo mejor tú contestarme, por favor, ¿sí? Cuando tú tienes a una persona, imaginemos que tienes a tu sobrino y te dice, oye, tía, tú que eres doctora, pues fíjate que empecé a tener evacuaciones diarreicas, me da mucha comezón en el ano y vi por ahí que tuve unas evacuaciones y había como una lombriz. Ajá. Y tú como su tía y su doctora, pues piensas muy probablemente en una parasitosis. Bien. Entonces, Paola, primero, tal vez no eres todavía doctora, pero estás en el transcurso. ¿Tú conoces algún estudio que se tenga que hacer para que tu sobrino, en este caso hipotético, pueda comprobarse que tiene una parasitosis? De Paola, heces, Paola. ¿no? Pues de algún de laboratorio con heces. Ok, bueno, está bien. Ese laboratorio, vamos a ponerle un nombre, se llama puede ser un coprocultivo, en el de los casos que pensemos que pueden ser bacterias, o un coproparasitoscópico. ¿Está bien? Entonces, ahora, Paola, si ya te dijo tu sobrino que tiene síntomas, que ya los estás asociando hacia una enfermedad, y tú le dices, ok, vamos a hacerte un coproparasitoscópico. ¿Tú qué esperarías en ese resultado? Que te dijera que es positivo o que es negativo, de acuerdo a lo que te acaba de decir tu sobrino. ¿Qué esperarías? Un resultado positivo. Muy bien, ¿correcto? ¿Todos estamos de acuerdo? Digo, o sea, es más que evidente. Mi sobrino tiene parásitos o los ha visto, ¿sí? En la taza tal vez. Tiene comezón anal, tiene evacuaciones diarreicas. Yo quiero hacerle un coproparasitoscópico y entonces yo esperaría que ese resultado me dijera, sí, es positivo, tiene parásitos, ¿no? Bueno, a eso se le llama valor predictivo positivo. ¿Bien? A que yo estoy jugando con una probabilidad. Es decir, si esta persona tiene síntomas asociados, signos asociados, pues por supuesto, yo esperaría que la prueba sea positiva. ¿Por qué? Pues porque tengo un conocimiento médico, porque hay signos, porque hay síntomas y porque sé que hay una prueba para confirmarlo. Ya la probabilidad me dirá si es muy positiva o tal vez pueda resultar negativa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque recuerden que es muy difícil tener pruebas 100% confirmatorias o 100% sensibles y 100% específicas. O sea, puede haberlo, sí, pero es muy difícil. O sea, la gran problemática a la que nos enfrentamos como clínicos es que es muy difícil que existan pruebas exactas. Si fuera así, créanlo que, vaya, todos los tratamientos serían correctos. Todas las medicinas que nosotros le mandamos a nuestros pacientes serían las más efectivas. Y no es así, porque hay probabilidades, ¿bien? Por eso, en alguna parte de esta presentación del día de ayer, yo les decía que hay unas palabras, posibilidad y probabilidad, ¿bien? Entonces, ese juego de palabras hay que saber aplicarlo, porque es a lo que nos vamos a enfrentar como clínicos. Entonces, vamos otra vez con Paola. Paola, ¿tú en este momento te sientes enferma? ¿Tienes algún achaque? ¿Te duele No. la cabeza? No sé, ¿tienes tos? Me duele un poco la espalda. Bueno, le duele la espalda, ¿no? Supongamos que no le duele nada a Paola, ¿correcto? Entonces, imaginemos lo siguiente. Yo le digo, oye, Paola, ¿qué te parece que te voy a hacer un examen
que se llama citometría hemática, porque quiero ver cómo están tus eritrocitos y cómo está tu hemoglobina, ¿sí? Quiero saber, de casualidad, si tú tienes anemia. Muy bien. Entonces, Paola me está diciendo que no tiene nada. ¿Están de acuerdo? O sea, no tiene síntomas. Tal vez le duele la espalda, pero vamos a suponer que no le duele nada. Y aparte, si le doliera, no debería tener una anemia. Entonces, Paola, si yo te hago una citometría hemática y yo pienso en una anemia, ¿cómo esperarías que resulte tu citometría hemática? ¿Positiva o negativa? Pues negativo porque no tengo nada que me Correcto. lleve a ese resultado. Entonces a eso yo le llamo valor predictivo negativo. A la probabilidad de que una persona que no tiene síntomas, que no está con una condición, recuérdenlo, no nada más enfermedad, sino con una condición, pues si yo le aplico una prueba, esa prueba debería resultar negativa, ¿sí? Eso es el valor predictivo negativo. ¿Bien? Entonces, recuérdenlo, muy pocas veces vamos a tener pruebas tan exactas. Entonces, imaginemos que Paola, pues yo le hago una citometría hemática y de repente, ¿qué creen? Anemia, ¿no? Anemia ferropénica. ¿Bien? Eso muy probablemente sería un falso positivo, ¿sí? Porque ella no está enferma. Tal vez hubo algún tipo de problema dentro de toda la metodología para el laboratorio y bueno, pues resultó positiva para la anemia, pero ella está sana. Yo lo confirmo con un gold estándar y no está enferma de anemia. Muy bien. Entonces, ¿qué se entiende con eso? Los valores predictivos son las probabilidades. Yo tengo que jugar como médico con probabilidades, ¿sí? Porque muchas veces, créanlo, también se van a equivocar ustedes. Recuerden que mi objetivo es lo menos que me pueda equivocar. Entonces, yo al momento de que trato pacientes, que trato enfermos, no enfermedades, enfermos, pues yo trato como médico y como clínico de mandarle los laboratorios que son necesarios. ¿Para qué le mandaría, por ejemplo, a Paola? Paola, mira, te vas a hacer una tomografía con emisión de positrones, una gammagrafía ósea, te vas a hacer un ultrasonido de tiroides, te vas a hacer un perfil ginecológico, te vas a hacer un exudado faríngeo, porque quiero saber que estás sana. Lo primero que me va a decir Paola, doctor, está loco, no voy a gastar tanto dinero porque yo no me siento enferma, ¿sí? Entonces, ¿para qué vamos a hacer gastar a nuestros pacientes? Si el valor predictivo negativo es muy probable y muy alto en Paola porque se siente sana, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Bien, recuerden que hicimos una tabla de contención, tabla de 2x2 o tabla epidemiológica, recibe también ese tipo de nombres. Y para eso dijimos que existían sensibilidad, que era una sumatoria de verdaderos positivos y falsos negativos, y existía especificidad, que es falsos positivos más verdaderos negativos. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo importante en todo esto? Bien, que los valores predictivos, que son estos, ¿sí? Se obtienen primero del total de pruebas positivas y el negativo del total de pruebas negativas. Total de pruebas positivas para obtener el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo se obtiene de todas las sumatorias de los test negativos. Bien, recuerden que aquí, para que yo obtenga estos valores, no me interesan en realidad los falsos negativos ni los falsos positivos. A mí me interesan los que están catalogados correctamente. Bien, entonces, si yo hablo en términos de expresión matemática, yo quiero saber qué porcentaje de estos 950 que son los totales corresponden 480 y corresponde 50.5%. Bien, ¿qué porcentaje de estos 9.050 corresponden los 8.930 y aquí son 98.6%? Entonces, estos son valores de sensibilidad y estos son valores de especificidad, ¿correcto? Si yo jugara con esta prevalencia y esta población y estos valores de endoscopía, lo que decíamos que para mí como médico significa esto, es que si en una población que hay una prevalencia, que dijimos que es el total de enfermos, que es muy bajo, realizo una endoscopía para tratar de diagnosticar gastritis crónica, es prácticamente un volado, ¿sí?
Puede que la persona en realidad esté enferma, pero también puede que la persona no me otorgue ningún dato, que no sea concluyente mi prueba, porque es 50.5%. Sin embargo, si mi prueba resulta negativa, tengo un valor predictivo negativo del 98.6%. Aquí dijimos que, ¿qué? Que aquí, pues vaya, al resultar negativa yo le diría, ok, no se preocupe, fíjese que usted pues, no está enfermo. A lo que preguntaba un poco Jesús, ¿sí? Esos fueron los últimos ejemplos que hicimos con suposiciones de pruebas que se encuentran con alta sensibilidad y alta especificidad. Esto es un supuesto, ¿bien? Porque no tenemos este valor de sensibilidad para una PCR, no lo tenemos, ¿correcto? O sea, no es el real, es para cuestiones del ejercicio, para que ustedes lo entiendan. Entonces, ahora vamos con Jesús, ¿sí? Si yo tengo y estoy jugando con este tipo de información, donde estoy utilizando una prueba que se llama PCR y tengo una prevalencia del 70%, entonces, fíjate aquí nada más qué es lo que pasa, Jesús. Al momento de que la sensibilidad es tan alta, o sea, el 100%, ya no puede haber más, ya no puede haber 101, ya no puede haber 102, 200%, no. Únicamente llega hasta el 100%. Pero cuando yo tengo este valor, al momento de hacer pruebas y de relacionarlas, todo el número de sensibilidad corresponde a verdaderos positivos, ¿sí? Entonces, yo ya no doy pie a que existan falsos negativos, ¿sí? Ya no hay, ¿correcto? Entonces, al momento de que yo utilizo pruebas altamente sensibles, ¿bien? Y que resulta una prueba negativa, imaginemos esto, prueba de COVID resultó negativa, tiene un valor de sensibilidad del 100%. No hay oportunidad de falsos negativos, todos van a ser catalogados de una forma correcta. Entonces, al momento que yo obtengo un resultado negativo de la prueba, todo mi valor predictivo negativo corresponde a los que están catalogados de una forma correcta, sana, en la sumatoria de las pruebas negativas, ¿sí? Aquí tengo 2100 pruebas negativas que resultaron, pero yo recuerden que para sacar los valores predictivos negativos, debo encontrar la razón de los verdaderos negativos con este número. Y es exactamente el 100%. ¿Qué dijimos que significa? Yo le hago PCR a mi paciente y en esto mi paciente resulta negativo. ¿Qué significa? Usted no tiene nada de qué preocuparse con COVID. Usted está sano, ¿sí? Y por eso decía, la utilidad de las pruebas altamente sensibles no es cuando son positivas, son cuando son negativas, ¿sí? Porque al momento de que son negativas, me da un índice de confianza muy alto de decirle a mi paciente, no se preocupe, usted no está enfermo, ¿sí? Yo descarto enfermos. Para eso son las pruebas altamente sensibles, para descartar enfermos, para que esperando que resulte negativa, yo le diga a mi paciente, usted no se preocupe, no tiene la enfermedad, no tiene la condición, ¿sí? Ahora, vamos a hacer un supuesto. Imaginemos que tenemos una prueba 100% sensible y 100% específica. Es decir, en sus dos valores es 100. ¿Qué pasaría ahí? ¿Quién me dice? Sería muy efectiva, o bueno, sería, si es de 100, absolutamente efectiva para diagnosticar, como para, bueno, si es positivo o si es negativo, si está enfermo o si no está enfermo. Muy bien, ahora, en esa prueba, imaginemos que la prueba de PCR tiene un valor de 100 y una especificidad de 100. Cuando tenemos esa prueba, que es 100-100, vaya, a mí me sirve para las dos cosas. ¿Qué significa esto? Que si la prueba sale negativa, no está enfermo. Que si la prueba resulta positiva, está enfermo. ¿Sí? Porque tiene dos valores totalmente altos. Un claro ejemplo de esta prueba, por ejemplo, es la prueba de Western blot para VIH. ¿Sí? Western blot tiene una especificidad del 99.8% y tiene una sensibilidad del 98.9%. ¿Bien? ¿Qué significa eso?
que si yo a un paciente en realidad quiero saber que tenga síntomas, ejemplo, de VIH, que tenga un sarcoma de Kaposi, y yo le hago, por ejemplo, Western Blot, si me resulta positiva, tiene VIH, ¿sí? Si me resulta negativa, no tiene VIH, porque tiene un índice de confianza altísimo. Los valores predictivos van a ser muy cercanos al 100%. Bien, este es un supuesto del 100% de sensibilidad. ¿Qué pasa con una prueba altamente específica? Pasa exactamente lo mismo, pero en el valor de los positivos. Cuando los test o los laboratorios o las pruebas diagnósticas son positivas, aquí ya no hay pie para falsos positivos. Entonces, si yo lo expreso en valor predictivo positivo, la razón, recuerden, lo matemática del porcentaje que corresponde en las pruebas totales positivas, corresponde a los verdaderos positivos. Entonces, ¿cuánto es 4.410? De 4.410 es el 100%. Entonces, si esta prueba que yo le aplico a mi paciente es positiva, ¿sí? Esta prueba me da un índice de confianza para decirle a mi paciente, usted está enfermo. ¿Bien? Por eso les digo, prueba altamente sensible me sirve para confirmar, para descartar, enfermos, siempre y cuando la prueba sea negativa. Siempre y cuando sea negativa. Negativa. ¿Bien? Porque por eso les estoy poniendo este ejemplo. Prueba negativa, valor predictivo negativo es del 100%. Es decir, la probabilidad de que el paciente esté sano y que la prueba, al ser negativa, en realidad lo esté confirmando de forma correcta, es del 100%. Bien, no me voy a equivocar. Cuando la prueba es altamente específica, especificidad, yo tengo un valor predictivo del 100%, siempre y cuando la prueba sea positiva. Bien, en este caso, yo esperaría, como hicimos el ejercicio con Paola, en el caso de su sobrino hipotético que tiene parásitos, ¿ok? Pues imaginemos que la prueba del coproparasitoscópico tiene una especificidad del 100%. Entonces, agua pasa por mi casa, mi paciente tiene y ha visto parásitos, se rasca a nivel anal, tiene diarrea, por supuesto, le realizo un coproparasitoscópico y es positivo, tiene un valor de especificidad del 100, pues tú tienes la enfermedad de una parasitosis, así de sencillo. Oiga, pero ¿no será una bacteria? No, no es una bacteria, porque la prueba es muy confiable. Oiga, ¿no será VIH? No es VIH, es un coproparasitoscópico específico para lo que tú estás teniendo. Oiga, ¿y qué pasa si voy a consultar a otro médico? Ve a consultar a otro médico, te va a mandar lo mismo, porque es tan específico tu padecimiento y tengo una prueba tan exacta que me va a confirmar tu enfermedad si es positiva. ¿Bien? O sea, para eso nosotros tenemos que saber, ustedes tienen que entender qué pasa con pruebas cuando nosotros conocemos los valores predictivos, pero esos valores predictivos salen en un principio de la sensibilidad y de la especificidad. Vámonos a un ejemplo. Espero que haya quedado un poco claro. Si no queda claro, vamos a ver este ejemplo y si no, con toda confianza me pueden volver a preguntar. Esto es un artículo médico y científico, ¿bien? Entonces, vamos a leer nada más un poco qué dice, en resumen, ¿no? ¿Qué es esto? Dice aquí, análisis comparativo de escalas diagnósticas de apendicitis aguda en la prueba de Alvarado, Ripasa y AIR. ¿Qué son estas? Son escalas que se les otorga a los pacientes de hacer mediciones y exploración física. Y dice aquí, la apendicitis aguda es la enfermedad quirúrgica más común en cirugía de urgencia. Sin embargo, sigue siendo un problema diagnóstico y representa un reto a pesar de la experiencia y los diferentes métodos de diagnóstico clínicos y paraclínicos. Objetivo, evaluar en forma comparativa las escalas de Alvarado, de AIR, de Ripasa para determinar cuál es superior como prueba diagnóstica. Bien, de apendicitis aguda en nuestra población, llegando a un diagnóstico preciso en el menor tiempo y costo posible. O sea, este estudio está totalmente diseñado para que yo me ayude en no mandarle estudios innecesarios a mi paciente, sino que con mi experiencia, con las pruebas y con un estadiaje,
yo pueda decirle con confianza que tiene apendicitis y no nada más meterlo al quirófano por meterlo al quirófano. ¿Bien? Entonces, bueno, estudio observacional, prospectivo, transversal y comparativo. Esto tal vez todavía no lo entiendan ustedes. 137 pacientes a quienes se aplicó las escalas de Alvarado, de Aire y de Repasa, que ingresaron al servicio de urgencias del Hospital Civil de Culiacán con síndrome doloroso abdominal sugestivo de apendicitis aguda. Escuchen esto es lo importante. Resultados. La escala de Alvarado presentó una sensibilidad del 97.2%. Primera pregunta para ustedes. Si yo aplico a un paciente que tiene dolor en fosa ilíaca derecha, sugestiva de apendicitis, la escala de Alvarado, y la escala de Alvarado no es positiva, es decir, es negativa, ¿qué le puedo decir a mi paciente? Vean qué valor de sensibilidad tiene. 97.2 es muy bueno. Yo le aplico la escala de Alvarado al paciente y resulta que la prueba es negativa. ¿Qué le digo al paciente? Que no lo tiene. ¿Que no está enfermo? Que no está enfermo. Que no está enfermo, chicos, ¿sí? Este valor para mí es muy bueno. ¿Por qué? Porque es alta sensibilidad. La prueba es negativa. Señor, usted no se preocupe. Tal vez o comió mal, le cayó pesado algo, pero no lo voy a meter al quirófano porque no es apendicitis, ¿sí? Y fíjense, tiene una especificidad del 27.6%. ¿Esto se les hace bueno a ustedes? No, porque puede tener muchos falsos positivos. Muchísimos, muchísimos, chicos. O sea, aquí puede existir un montón de falsos positivos. Es decir, sale positivo, ¿y qué tendría que hacer? A ver, imagínense, yo aplico escala de Alvarado, sale positiva, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que confiar que el paciente es positivo por apendicitis? No. No. Yo le puedo decir, señor, yo estoy totalmente seguro que usted tiene apendicitis y lo voy a meter al quirófano porque si no se va a morir. ¿Es eso correcto? ¿Qué dicen ustedes? No, tiene baja especificidad. Tiene muy baja especificidad. Entonces, al tener una muy baja especificidad y si resulta positiva la prueba, vaya, es prácticamente mayor probabilidad de que no sea una apendicitis. El valor predictivo positivo va a estar muy bajo, ¿sí? Vamos a ver qué dice aquí. AIR tuvo una sensibilidad del 81.9%. No es mala, pero no es la mejor. Y tiene una especificidad del 89.5%. Para mí este 89.5% es mucho mejor que el 27.6%. Bien, Ripasa arrojó los mismos resultados que Alvarado. Todas las pruebas tuvieron una exactitud diagnóstica por arriba del 80%. Conclusiones, Alvarado y Ripasa presentaron buena sensibilidad, mientras que AIR es más específica y tiene mayor exactitud diagnóstica de apendicitis aguda, realizando un mejor tamizaje y permitiendo disminuir las cirugías innecesarias, por lo que se recomienda usar más AIR que Alvarado y Ripasa. Bien, vamos entonces al ejercicio, ¿sí? Por favor, van a hacer esto, háganlo, chicos, ¿sí? Porque esto les va a ayudar para entender de dónde están saliendo esos números. 137 pacientes de lo que fueron en el estudio, prevalencia del 50%. Entonces, hagan todo el ejercicio que hicimos ayer. Para esto tienen 3 minutos. Alvarado tiene una sensibilidad del 97.2 y tiene una especificidad de 27.6. Entonces, háganlo. Tienen unos minutillos. Bien, en lo que están haciendo este ejercicio les comento, por ahí hay algunas personas que las dejé y acabo de dejarlas de entrar, ¿eh? Es la última vez que entran, ya la siguiente, lo siento, no van a entrar, ¿eh? Pero saben quiénes son. Es que, para que lo tengan en cuenta, ¿eh? Sobre todo recuerden que les pedí algo. A mí me suena la campanita y estoy explicando, y los rechazo y vuelven a querer entrar, entonces... Vaya, si los rechazo, ya ni hagan el intento. No, no van a poder entrar para la siguiente, ¿eh? Bien, hagan el ejercicio. Eso, créanlo que
les va a estar ayudando para que comprendan por qué los análisis clínicos, como la presentación anterior en la diapositiva, nos permite a nosotros decidir, fíjense qué buena onda, salió un estudio muy bueno, pues donde estudiaron y a lo mejor se dedicaron a echarle coco y a documentar, pues en realidad que si me funciona o no me funciona, ¿no? Eso a mí me sirve muchísimo, ¿sí? Cuando ustedes me digan ya, vamos a ir analizando. También acuérdense los valores predictivos, ¿eh? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Cuéntenme, háblenme. Me siento solo, chicos. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Listo? ¿O no? Jesús, Paola, ustedes que fueron los valientes en decir que tal vez no quedaba algo comprensible y que de verdad siempre lo agradezco, que a un montón les da pena, y no tienen que tener pena. ¿Cómo van? Ya casi, ya casi. Que háganlo. Bien, háganlo, por favor. ¿Listo? ¿Quién tiene ya los valores? ¿Ya? ¿Ahora se tardaron más? ¿O qué? ¿No tienen calculadora a la mano o algo sucede? Listo, doctor. ¿Ya? ¿Quién me dijo por ahí listo? ¿Jamie? Muy bien. Por ahí ya están saliendo. Así es que... Muy bien, chicos. Disculpe que me moleste. Dana mandó un mensaje que se le fue la luz. Está bien, pues digo, ¿qué podemos hacer, no? Pero, gracias por avisar, Guadalupe. Muy bien, vamos a colocarlo. ¿Le salieron estos valores? Muy parecidos. Sí. Muy bien, vamos a analizarlos si les parece, ¿sí?
Dijimos que Alvarado tiene una sensibilidad muy alta, muy, muy alta. ¿Bien? ¿Para qué dijimos, Jesús, que nos sirven las pruebas altamente sensibles? Si resultan negativas, sería para Ajá. descartar enfermos. Muy bien, entonces fíjate, si una prueba de Alvarado me resulta negativa, ¿cuántos falsos negativos tienes? Jesús. Sería 18.9. No, falsos negativos. No te confundas. ¿Cuántos falsos negativos hay? ¿Qué es un falso negativo, Jesús? Sí, es una persona enferma, pero y que su prueba diagnóstica salió negativa. Muy bien, Entonces serían entonces, 2. 2, ¿correcto? O sea, acá está tu 2. Este es tu falso negativo. Bien, entonces fíjate, por eso hay que recordar eso. Prueba altamente sensible me resulta útil cuando es negativa. ¿Por qué? Porque fíjate, de las 20.9 pruebas que se realizaron y que resultaron negativas, 18.9 en realidad están correctamente catalogadas como personas sanas. Solo hubo 2 falsos negativos. El valor predictivo negativo es de 90.4, es muy bueno, ¿sí? Entonces, fíjense qué pasa con la especificidad, 27.6. Esto es un volado, ¿bien? O sea, aquí hay una gran cantidad tanto de personas correctamente catalogadas como enfermas, pero también hay una muy buena cantidad de falsos positivos, ¿sí? Entonces, esta prueba a mí no me sirve para confirmar enfermos. ¿Me sirve para qué? Para descartar enfermos. Tiene muy buena sensibilidad, ¿correcto? Vamos a hacer el otro, AIR. Hagan este rápido, por favor, para que no nos tardemos tanto. Igual, tienen 3 minutos, por favor. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien, profesor. Me siento en clases de matemáticas, ¿no? No se crean, digo, no, si ahorita me ponen a sacar la hipotenusa de no sé quién, seguramente ni me acuerdo, pero hay cosas que pueden ser prácticas y esto es matemáticas sencillas, en realidad no nos cuesta mucho. Bueno, por ahí Francisco ya me dijo y como vamos a analizar y a tratar de observar qué pasa con estos números, bueno, vamos a analizarlo ahora si les parece. Esta prueba de AIR tiene mejores números en términos generales, tiene una mejor especificidad, tiene 89.5 y tiene una sensibilidad del 81.9. O sea, no es la mejor, pero no es la peor, es buena, ¿sí? ¿Qué pasa con esta especificidad? Yo estoy teniendo 56.1 personas que resultaron catalogadas correctamente con apendicitis y solamente 7.2 que fueron falsos positivos.
Mi valor predictivo positivo fue de 88.6. Digo, 88.6 creo que es mucho mejor que el 57.2. ¿Están de acuerdo? En esta es prácticamente un volado. ¿Sale positiva? Bueno, lo meto al quirófano y puede ser apendicitis. Pero también lo puedo meter al quirófano y el apéndice se puede reír de mí de la vergüenza, ¿sí? Puede que yo me equivoque. Mientras que en esta, si el test resulta positivo, pues bueno, tengo mayor probabilidad de catalogarlo correctamente como un enfermo, ¿sí? Y también tiene un buen valor de sensibilidad, 81.9. Es decir, si resulta negativa, bueno, podría tal vez confiar que en realidad está sano, pero no es 100% exacta, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa con esto? En una población, y únicamente estoy poniendo los valores de Alvarado y de Ayer, ¿sí? Población de 137 personas. Esta tiene una sensibilidad del 97.2, esta 81.9, especificidad 27.6, especificidad 89.5. Falsos negativos, aquí nada más existieron 2, aquí existieron 12.4. Falsos positivos, 49.6. Falsos positivos, 7.2. Valor predictivo positivo, 57.2. Esto es un volado, ¿bien? Valor predictivo positivo, 88.6. Pero fíjense en esta. Valor predictivo negativo, 90.4. Y aquí, 83.1. Entonces, ¿con cuál prueba diagnóstica puedo tener mayor probabilidad de confirmar una apendicitis aguda si mi paciente tiene signos y síntomas de sospecha? ¿Cuál de las pruebas me es más útil al momento de resultar positiva para decirle a mi paciente, usted tiene apendicitis? ¿Cuál, chicos? La AIR. La AIR tiene un valor predictivo positivo más alto, ¿ya se dieron cuenta? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esta tiene mayor especificidad. Aquí esta especificidad tiene 89.5. Entonces, ¿cómo ustedes tienen que leer estos datos clínicos, estos reportes, esta información científica? Pues si tiene un alto valor de especificidad, significa que el valor predictivo positivo va a ser alto, ¿bien? Si tiene una muy baja especificidad, yo no puedo utilizarla para confirmar enfermos. No me va a funcionar, yo me voy a equivocar muchísimo, ¿sí? Ahora, ¿con cuál prueba puedo confirmar a más gente sana con un resultado negativo? ¿Con cuál? Con Alvarado. Con Alvarado. ¿Por qué? Alvarado. Porque Alvarado tiene un valor predictivo negativo del 90.4. ¿Qué me lo está dando? Su valor alto de sensibilidad, ¿sí? Entonces, por eso, Jesús, Paola y todos, en realidad, si yo tengo pruebas altamente sensibles, me van a otorgar valores predictivos negativos altos, ¿sí? Al momento de ser negativas las pruebas. Entonces, una prueba altamente sensible me sirve a mí al ser negativa. ¿Por qué? Porque yo puedo confirmar gente sana, gente que no tiene la condición, gente que no está enferma. Mientras que sucede lo contrario. Una prueba altamente específica o con mayor especificidad me da la oportunidad de acercarme a un valor predictivo positivo más alto, es decir, me brinda la posibilidad de catalogar correctamente a los positivos siempre y cuando yo tenga una prueba positiva. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? ¿Dudas o preguntas, chicos? No, profesor. ¿Vamos Mi bien? parte no. Digo, ahora, Ya quedó más claro. déjenme decirles una cosa. Esto tal vez en un principio puede ser todavía un poco confuso. Al momento de que estemos revisando ya las enfermedades, ejemplo, vamos a revisar ahora Escherichia coli. Escherichia coli vamos a hacer un cultivo. Tiene una especificidad del 95%. ¿Para qué me sirve? Pues si me resulta positiva, yo confirmo Escherichia coli, ¿ok? Ya vamos a ir repasándolo. Yo voy a ser muy reiterativo en esto. Bien, muy reiterativo en decirles, chicos, miren, la prueba más sensible aquí es esta prueba. ¿Para qué me va a servir? Pues porque si sale negativa,
yo le digo que no está enfermo de este tipo de patología. Ah, esta es muy específica, 100% casi de especificidad. ¿Para qué me sirve? Para confirmar enfermos. Y de seguro ustedes cuando vayan leyendo se van a encontrar con esas palabras, se los aseguro. Ayer, de que ya estábamos cerrando la clase, se me olvidó recomendarles los otros 2 libros que les iba a decir. El que les dije primero y se los enseñé es el Lange Papadakis. Cómprenlo, no gasten en libros innecesarios, y se los digo de una forma sincera, si ustedes van a invertir, porque los libros son caros, en libros que son útiles no únicamente para una clase, sino para toda la vida como médico, número 1 es Fisiología de Gayton. Gayton y yo tenemos un romance y Gayton no lo sabe, pero a mí me encanta el libro de Fisiología de Gayton. De verdad, es un súper libro. Ustedes si quieren entender patología y si quieren entender cómo funcionan las enfermedades y cómo aplicarla a sus pacientes, tienen que saber fisiología. Y el mejor libro es Gayton, ¿sí? El segundo libro que ustedes van a necesitar en su vida es Lange Papadakis, que es el diagnóstico y tratamiento médico. No, muchas veces ni siquiera necesitan comprarlo, O sea, digo, no es que yo favorezca la piratería, ni mucho menos, pero ese tipo de libros luego están ahí en sitios que se comparten con PDFs y todo este tipo de cosas. Asegúrense nada más de no estar descargando virus. Y el tercer libro, que sirve muchísimo porque la gran mayoría de casos que ustedes se van a presentar como médicos generales son enfermedades infecciosas, es el Red Book, ¿sí? De enfermedades infecciosas pediátricas. ¿Por qué pediátricas? Bueno, pues porque los pequeñitos son los que tienden a enfermarse un poco más de este tipo de microorganismos. Pero se aplica también en adultos, es decir, me explica muy bien la infección y cuál es el tratamiento. Pero si ustedes quieren saber de neuro, Lange Papadakis. Si ustedes quieren saber de gastroenterología, Lange Papadakis. Si ustedes quieren saber de ginecobstetricia, Lange Papadakis. Si ustedes quieren saber de psiquiatría, Lange Papadakis. Diagnóstico clínico y tratamiento es el mejor libro que ustedes pueden invertir junto con Fisiología de Gayton. Se los aseguro y no se van a arrepentir. No compren libros a lo descarado, porque yo teniendo muchos amigos en la facultad, ya saben, se encuentran con amigos que tienen tal vez la posibilidad económica de comprar libros, pero ni siquiera los terminan leyendo. No, sean objetivos. Compren a lo mejor un libro que les va a servir para toda su vida. Y estos 2 son por lo menos los mejores. El tercero es tal vez el adicional, es tal vez el recomendado, pero los 2 primeros, que es Fisiología de Gayton y Lange Papadakis, vaya, yo tenía un profesor en infectología que me decía, chicos, si ustedes no tienen dinero, vendan caricias, háganle como puedan, pero compren ese libro. Bueno, yo no les digo que vendan caricias, ¿sí? Pero hagan un esfuerzo. Muchas veces se gastan, ahora ya no tanto, ¿no? Antes sí salían y se echaban pachanga, iban a la fiesta, iban al antro, se gastaban más en lo que podían invertir en un libro. Así es que tengan, si ustedes, la posibilidad de ahorrar, o a lo mejor sus padres pueden apoyarlos en eso, esos 2 libros no se van a arrepentir. Muy bien. Entonces, bueno, vámonos ahora con el otro tema. Vuelvo a repetirles, todo esto lo vamos a ir repasando y repasando y repasando. No por el hecho de que se los haya enseñado ahora, signifique que no va a repetirse, ¿sí? Sino todo lo contrario. Muy probablemente va a estar decir, ya, doctor, sí, ya sé que es sensible, ya sé que es específico. Bueno, pues la repetición va a hacerlos a ustedes comprender esa parte de la medicina. ¿Ven? Bueno, vámonos ahora al siguiente tema, iniciar células. Tal vez no la terminemos, pero va a ser mucho, mucho de utilidad para encarrerarnos. Esta es la plática que, no sé, si se las doy desde la prepa, me van a entender. Y si alguien tal vez ya tuvo mucha relación en el bachillerato, en la preparatoria, donde hayan ido, pero que de alguna forma hayan conocido un poco de cómo es el proceso evolutivo, qué clasificación existe, etcétera. Bueno, vamos a hablar un poco al respecto de ello, ¿sí? Vamos a dedicarle única y exclusivamente hasta la mitad del tema, más o menos, tal vez células, las procariotas, yo creo que sí nos va a dar las eucariotas. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿sí? Tengo que salir un poco antes porque tengo que estar en una consulta con un señor que tiene COVID y pobre señor ya está un poco espantado. Así es que tal vez terminemos en media hora, 40 minutos. ¿Les parece?
Bien, Yori, perdóname, apenas te acabo de leer, ¿eh? Dice, profe, me está sacando a cada rato. Digo, espero que yo no sea el que te estoy sacando. Yo no saco a nadie que ya está dentro, pero otra cosa, chicos, antes también de que se me olvide. Creo, o por lo menos sucedía en mis presentaciones o clases anteriores, que si se salen por X razón, como ya les di acceso, pueden tener nuevamente libertad de ingresar, sin necesidad de que yo les autorice, a menos de que cambien de cuenta. Ahí sí, pues yo tendré que autorizarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo único. Vámonos a las generalidades, ¿sí? La bibliografía. Ya encontré dónde tenía guardados el Jaywaits y el Murray, así es que si alguien de ustedes coloca algún tipo de nube o tiene algún enlace o un drive o lo que sea, díganme, mándenme el enlace y ahí, los coloco. Digo, no son ediciones las más recientes, es una realidad, ya tienen 5 años. Una bibliografía médica expira prácticamente a los 5 años, ¿sí? Es decir, no que expire en su totalidad, pero ya necesita una actualización y existen cosas nuevas. Entonces, pero por lo menos les sirve, les funciona para las cosas que vamos a ir explicando. Y la Facultad de Medicina, que, bueno, esto es por lo menos en mi clase del año pasado, no he entrado nuevamente al sitio, pero la Facultad de Medicina de la UNAM tiene su sitio de microparasitología. Así es que es muy buena, tiene información que si bien no es la más abundante, es muy buena con relación a contenido, es decir, nos da muy buenas referencias y por lo menos lo esencial. Así es que se las recomiendo también si le pueden echar un vistazo. Vamos entonces a iniciar, chicos, ¿sí? Es bien sabido por todos ustedes que existen células y existen sus subdivisiones, ¿no? Conforme fueron dándose algunos hallazgos de tipo biológico, fue muy necesario clasificarla, ya sea de una forma sencilla, hasta ahora tal vez que, vaya, si ustedes se meten en las clasificaciones que existen en árboles genealógicos de forma genética, bueno, no le van a entender ni papa, yo no le entiendo, bueno, cuesta mucho trabajo y hay que dedicarse a eso. Entonces, de alguna forma sencilla, que fuera comprensible, se fueron dando este tipo de clasificaciones. ¿Y con qué tipo de características? Bueno, de acuerdo a su adaptación fisiológica, es decir, las especies, recuérdenlo, inclusive la teoría evolutiva nos dice muchísimo que las especies que más sobreviven son en realidad las que mejor se adaptan a su entorno, ¿no? Eso es lo que dice la teoría de la evolución. Entonces, estas especies, estas células, fueron, y con relación a los microorganismos que vamos a estudiar, son entidades que fueron adaptándose, que por supuesto fueron permaneciendo y fueron creando necesidades con huéspedes, ¿bien? Importante, esta clasificación para la situación de la división biológica nos va a permitir identificar y clasificar a los microorganismos y, como les mencionaba, constituye mecanismos propios de adaptación fisiológica y una nutrición propia. Bien, tal vez las procariotas son más exclusivas, pero tienen también adaptación a ambientes muy, muy extremos. Por ejemplo, la degradación de oxígeno, a temperaturas ambientales más altas o más bajas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, para iniciar un poco la separación y diferenciación, vamos a lo mejor en algún momento tenerlo muy, muy presente porque vamos a hablar en específico de cada una de ellas, pero tenemos células eucariotas y tenemos células procariotas. Vuelvo a repetirlo, todas ellas tienen su adaptación fisiológica, todas ellas tienen una capacidad de generación de energía X, porque unas pueden tener la misma producción de nutrientes dentro de su misma capacidad, otras necesitan un huésped, tienen también capacidad de síntesis de macromoléculas y también tienen una multiplicación o replicación. Aquí no vamos a incluir a los virus, porque son proteínas y no estaremos hablando de células. Ese es un punto de aparte y totalmente diferente. ¿Bien? ¿Qué pasa con las primeras? Células eucariotas tienen un núcleo. Las células procariotas no tienen núcleo, ¿sí? El DNA no está separado. Si yo hablo de una célula procariota, pues vaya, aproximadamente los núcleos vienen siendo entre 1 a 10 micras.
Mientras que las células procariotas, discúlpenme, las células eucariotas tienen un núcleo entre 10 a 100 micras y las procariotas van a tener, que no tienen un núcleo, pero están unidas en tamaños de hasta 10 micras en cuestión de longitud. O sea, vamos a poder hacer diferenciaciones también en los tamaños, por supuesto. Células eucariotas tienen un tamaño grande, células procariotas tienen un tamaño pequeño. En este caso, las eucariotas, recuérdenlo mucho, tienen organelos. Estos organelos vamos a tratar de repasarlos ahora, porque en cuestión de bacterias, parásitos, etcétera, todas ellas buscan la nutrición a través del huésped. Todos sus mecanismos se activan gracias a que tienen una unión. ¿Bien? Aquí existen genes especializados, cromosomas separados, aquí en la gran mayoría un solo cromosoma. Aquí tienen fusión de gametos como una parte eficiente para tener una reproducción, y aquí son recombinaciones genéticas. Con el paso de las diapositivas, ahondaremos un poco más en la especificidad, ¿sí? Antes de todo esto, algo de lo que habla, por ejemplo, el libro de Murray, es Jewett, sobre todo en el capítulo, si no mal recuerdo, el 1 o el 2, que habla de las estructuras celulares, dice que para la comprensión de qué pasa en las infecciones, qué pasa con los microorganismos, todos nosotros deberíamos tratar de entender estos conceptos, ¿sí? Mutualismo y parasitismo. ¿Qué son cada una de ellas? Bueno, en el mutualismo existe un beneficio biológico, es decir, aquí se está creando por parte de dos entidades, pueden ser diferentes, que es en la gran mayoría de los casos, una relación, vamos a llamarla no necesaria, ¿sí? Ambas pueden vivir de forma independiente, pero al momento de que se unen, están creando un beneficio de esa relación. Bien, vuelvo a repetir. Mutualismo es una conjunción de dos entidades diferentes que pueden vivir de forma independiente, o sea, no se necesitan la una a la otra, pero al momento de que se unen, ambas entidades tienen un beneficio, ¿sí? El claro ejemplo es precisamente este manatí, ¿sí? Un mutualismo significa que el manatí no depende precisamente de estos pequeños pececillos. Y estos pececillos no dependen del manatí. Pero al momento de que se unen para crear un mutualismo, ¿bien? En este caso existe un beneficio por ambas partes. En primero, para el manatí, pues tiene una limpieza de su superficie y un punto de reciclaje de piel, precisamente para que se renueve de una forma más fácil. Y para los pececillos, pues bueno, existe un proceso de nutrición de estas estructuras que se desprenden precisamente del manatí. Entonces, lo que tenemos que entender es que es una interacción biológica, individuos de diferentes especies, existe un beneficio, existe también, si lo quieren llamar, una mejora en la aptitud biológica, ¿sí? Y en este caso no dependen. Si se separan, pueden subsistir. ¿Muy bien? En este caso existe algo que se llama simbiosis. Dentro del mutualismo, aquí tenemos una interacción de tipo biológica. Ojo, que en los libros, sobre todo tanto de medicina como de biología, se menciona que la simbiosis es estrecha y es persistente. ¿Bien? Se genera precisamente esto, dependencia. Tal es el caso de nosotros, por ejemplo, con la microbiota intestinal. Tenemos ahí un mutualismo, pero no únicamente un mutualismo, tenemos una simbiosis. Tenemos completamente la necesidad de tener bacterias, que en este caso las llamamos microbiota. ¿Quién de ustedes, chicos, me dice para qué rayos necesito bacterias
en mi intestino, en todo el trayecto intestinal. ¿Para qué las necesito? Para descomponer algunos alimentos. Muy bien, Juan Carlos. ¿Qué más? Hay unas bacterias que pueden incluso neutralizar otras bacterias, como la E. Correcto. coli. Muy bien. ¿Ok? Las dos principales son estas. Para hacer un proceso de degradación y también para fungir como un mecanismo de defensa inmunológica. ¿Bien? Entonces, existe una dependencia. Y aparte, esas bacterias necesitan también de mis tejidos y mis células para subsistir. Necesitan de un pH, necesitan de una secreción hormonal tal vez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo el mutualismo lo llevé a otro nivel y ese nivel se llama simbiosis. Existe una estrecha y persistente dependencia. Muy bien. ¿Vamos bien con estos conceptos, chicos? Es una relación totalmente necesaria. Existe beneficio para ambas partes. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta aquí? Existe también otro tipo de concepto, y ese concepto es prácticamente el parasitismo. ¿Bien? En este caso, aquí no existe un beneficio para ambas partes. Existe nada más un beneficio a costa de otra especie. ¿Bien? También podríamos poner el ejemplo de ciertas bacterias. Vamos a poner el caso que les gusta de la bacteria de Mycobacterium tuberculosis. ¿Sí? Mycobacterium tuberculosis es una bacteria que únicamente al momento de ingresar a la superficie de los neumocitos va a crear cavitaciones, va a crear un complejo de Ghon, y eso va únicamente a beneficiarle a ese tipo de bacteria, pero no a mí, ¿sí? Yo voy a padecer ese tipo de invasión en una superficie que debería ser estéril. Parasitismo, pues vaya, también podríamos hacer relación a parásitos. El beneficio es únicamente para ellos y no para mí. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de relación, usualmente lo que sucede es una enfermedad, ¿bien? O por lo menos manifestaciones clínicas y manifestaciones que pueden ser evidentes para el paciente, signos y síntomas, quiero hacer la referencia, ¿bien? Entonces, ¿estamos de acuerdo qué pasa entre el mutualismo y el parasitismo? ¿Sabemos las diferencias? Mutualismo, va a haber beneficios en ambas partes. Y ese beneficio, ¿ok? Nada más podríamos llamarlo mutualismo cuando las especies se pueden separar y pueden vivir, o puede existir en realidad una dependencia que se llama simbiosis. Y también existe un parasitismo, pero ahí una de las dos especies va a sacar provecho. La otra, o puede que salga perjudicada, que es lo más probable, ¿sí? O puede que en realidad no tenga nada, porque eso también suele suceder. Hay algunas situaciones donde, pues vaya, no pasa nada, pero ahí sigue únicamente una persona beneficiándose, ¿bien? Entonces, ¿quedan correctamente explicados estos conceptos? Sí, ¿Vamos profe. bien, chicos? Muy bien, vamos bien. Okay. ¿Qué pasa ahora? Dentro de la categorización, cuando nosotros ya empezamos a clasificar especies y microorganismos, uno de los grandes beneficios que vamos a obtener con esto es permitir una identificación y pronóstico clínico. O sea, yo ya voy a poder saber, bueno, esta bacteria no debería estar aquí, ¿sí? Entonces, muy probablemente está creando un parasitismo. Bueno, yo ya la voy a poder identificar, ¿sí? Voy a poder entregarle tal vez un diagnóstico a mi paciente, pero aparte también un pronóstico clínico. Oiga, usted tiene lepra, Mycobacterium lepra. ¿Ah? Oiga, doctor, ¿y qué es eso? Bueno, pues no se le va a quitar nunca. ¿Ah? Entonces, pues bueno, el pronóstico tal vez no es lo más alentador, ¿no? Entonces, para eso también me sirve conocer la clasificación, conocer un estadiaje dentro de estos mismos microorganismos. Y cada uno de estas divisiones en las que se fueron presentando, el otorgarle un nombre, el otorgarles una clasificación, un estatus a cada una de estas especies, fue con base en la estructura, en la fisiología, en los procesos bioquímicos y en los procesos genéticos. O sea, todo esto no es un trabajo de la noche a la mañana, ha sido un trabajo de siglos, ¿sí? Y que hasta la fecha, afortunadamente, existen personas que se dedican a esto, a continuar
realizando clasificaciones que nos permitan a nosotros como médicos, pues leer un libro y decir, ah, bueno, qué buena onda que alguien se dedicó a esto. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar entonces con qué pasa con las células eucariotas. En este caso, cuando nosotros hablamos de eucariotas, hacemos referencia a células que cuentan con organelos complejos. Las principales organelos complejos que se van presentando son retículo endoplásmico, los aparatos de Golgi, las mitocondrias, ¿qué otra cosa es específica para las eucariotas? Los cloroplastos, sí, también son muy específicas para ellas. Entonces, las eucariotas como características, aparte de estos organelos complejos, presentan algo que se llama motilidad, tienen movilidad y aparte expresión genética entre el núcleo y el retículo endoplásmico, pues para tener una manutención, para tener también una parte en la que este tipo de célula tenga una adaptación fisiológica a los medios que la rodean. ¿Cuáles son esas eucariotas? Dentro de las principales clasificaciones biológicas tenemos a las algas, a los protozoarios, a los hongos y a los mohos, ¿sí? Biológicamente, esta es una clasificación. Si a lo mejor leyeron el contenido de nuestro programa, van a encontrar otro tipo de clasificaciones, es una realidad. Pero de forma muy práctica, vamos a decir, eucariotas son algas, son protozoarios, son hongos y son mohos, ¿bien? Esto es pregunta de examen. ¿Cuál de las siguientes estructuras no pertenece a las eucariotas? Bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces deben conocer cuál es la clasificación de las eucariotas. ¿Bien? Entonces, si nosotros ya vamos siendo como un poco específicos en cada una de estas subclasificaciones eucarióticas, bueno, vámonos con las primeras. Algas. ¿Qué pasa con las algas? Las algas están caracterizadas por un microorganismo productor de oxígeno. Ellas mismas, mediante sus organelos específicos, pues bueno, van teniendo la misma producción de oxígeno que les permite tener ciclos bioquímicos y estructurales que permitan no únicamente una respiración celular, sino también todos los procesos oxidativos. Las procariotas, o uno de los grandes ejemplos, son conocidas como cianobacterias. ¿Qué son esas cianobacterias? Son algas únicas procarióticas, ¿sí? Que tienen como características, su nombre lo dice, ciano, es azul, una coloración azul verdosa, que prácticamente son microorganismos que pueden ser percibibles, sobre todo en medios muy, muy, muy acuáticos, pero específicos, de acuerdo a temperaturas, de acuerdo a pHs. No tienen núcleos, eso también es importante. No tienen mitocondrias, ¿bien? Y tampoco no tienen cloroplastos. Pero eso sí, producen oxígeno. ¿Qué otras tenemos por acá? Pues tenemos características bioquímicas de la clorofila y los cloroplastos. ¿Para qué nos sirve sobre todo la clorofila? Bueno, pues porque van a formar, ¿cómo llamarlo? Familias de pigmentos que le van a dar precisamente esa tonalidad verde, ¿sí? Y están en organismos que tienen unas membranas específicas que en biología las llaman tilocoidales. No necesito que se aprendan ese nombre, ¿sí? Pero estas algas también, algunas de ellas, tienen la capacidad de producir toxinas. ¿Qué pasa ahora con los protozoarios? Los protozoarios son estructuras eucarióticas que no realizan fotosíntesis, a comparación, por ejemplo, muy diferente de las algas. Algunas de ellas sí las hacen. Prácticamente aquí son unicelulares, contienen estructuras como los flagelos, como los cilios y los pseudópodos. ¿Para qué se imaginan que son estas estructuras de flagelos, cilios y pseudópodos? ¿Para moverse? La principal es movilidad, es motilidad, ¿sí? O sea, algunas de ellas, sobre todo los pseudópodos, podrían realizar un anclaje y a razón de ese anclaje permitirle a ese tipo de entidad una mejor nutrición, ¿sí?
y también son heterótrofos. ¿Qué significa la palabra heterótrofos? ¿Quién me dice? Que no fabrican su propio alimento y que tienen que consumir otros organismos vivos. Tienen una dependencia, ¿no? Entonces, esa es prácticamente la definición de un heterótrofo. ¿Qué nos hace falta? Nos hacen falta los hongos, ¿sí? En los hongos también son estructuras no fotosintéticas, tienen un crecimiento aglomerado en filamentos que se conocen como hifas. Esas hifas tienen una forma muy cilíndrica, ¿sí? Y al momento en el que se van organizando esos cilindros, van a dar una conformación estructural que los convierte en organismos pluricelulares, ¿bien? Y a su vez, estas hifas se organizan en algo que se llaman micelios, ¿bien? Si yo les pregunto, ¿qué es un micelio? Un micelio es un conjunto de hifas, ¿sí? Y es un crecimiento aglomerado, como si fueran racimos de filamentos. Estas, a su vez, formaciones de micelios se van unificando cada vez más, y se envuelven por una pared que contiene algo muy recurrente en los hongos que se llama quitina, con Q de queso, quitina. ¿Qué hace la quitina? Les proporciona una pared celular y prácticamente se vuelven ultra resistentes, ¿sí? Hay algunos medicamentos específicos para tratar hongos y eso es una realidad. ¿Qué es un cenocito? Un cenocito es un conjunto de células entrelazadas que van a formar una estructura funcional que no realiza citocinesis, pero que aparte les da un aspecto multinucleado, ¿bien? Resultan muchas divisiones a razón de los hongos y al momento que se separan, pues bueno, puede apreciarse un buen citoplasma y en la reproducción nos va a dar 2 células hijas en una división, ¿sí? Tienen los hongos una reproducción de tipo sexual, ¿ven? Por eso necesitan un cenocito, que es prácticamente esa estructura funcional para la reproducción, ¿ok? Entonces, como resumen de los hongos, porque algas no vamos a hablar con relación a microorganismos que nos dan enfermedades. Protozoarios, sí va a haber protozoarios que vamos a estudiar. Hongos, va a haber hongos que vamos a estudiar. Y esto me interesa muchísimo, la organización de hifas, porque esto es muy visible en los microscopios, ¿sí? Los microscopios actuales, sobre todo los electrónicos, tienen una capacidad muy grande de identificar esas hifas y también de identificar los micelios, ¿ok? Recuérdenlo, los micelios es un conjunto de hifas. Ahora, ¿qué pasa con los mohos? Son entidades muy diferentes a los hongos. Si bien se parecen, estas estructuras son masas multinucleadas de características ameboides, es decir, que sí presentan también una movilidad con relación a su citoplasma. Tienen aquí también un sincitio, es muy diferente al cenocito. En el sincitio, lo que sucede es que van a tener una célula con una gran cantidad de núcleos, una sola célula con varios núcleos, ¿sí? Eso es lo que se llama sincitio. Y en esta parte, cuando los mohos van realizando sincitios, bueno, le da la capacidad de que se fusionen varias células, ¿bien? Una característica también de los mohos es que no tienen o no cuentan con tabiques, ¿sí? Y contienen algo que se llama el 3,5-AMP cíclico. Es el adenosín monofosfato cíclico, que es un nucleótido que le va a servir mucho a este tipo de estructuras para realizar procesos de energía. Este 3,5-AMP cíclico le va a derivar en ATP. ¿Para qué me sirve el ATP, chicos? Energía. Energía, siempre, que no se les olvide, adenosín trifosfato, ¿sí? Eso es prácticamente un símbolo universal en medicina para que nosotros hagamos relación de energía, ATP. Muy bien. Entonces, vámonos ahora con la estructura de una célula eucariota. Contiene un genoma, eso es una realidad, ¿sí? Tiene también una membrana interna y una membrana externa. En este caso, la membrana externa va a tener una continuación del retículo endoplásmico y aparte tienen una capacidad muy grande que se llama permeabilidad selectiva, ¿sí? La permeabilidad selectiva, recuerden una cosa, la misma estructura va a crear ciertos poros, esa es la realidad, a través de proteínas
que son muy complejas, estructuras proteínicas complejas, pero que es prácticamente selectiva en importar sustancias y en exportar desechos. Tanto le sirven ese tipo de permeabilidad en cuestión de poros, pues para que entren sustancias y para que salgan desechos. ¿Bien? O sea, eso siempre tienen que conocerlo cuando nosotros hablamos de permeabilidad selectiva. Y contienen un ADN lineal que una realidad al momento de ser ADN contiene una doble hélice. ¿Bien? Y recuerden que este tipo de macromoléculas, cuando hablamos de ADN, se organizan o se asocian, si lo quieren ver de esa forma, en algo que se llaman histonas, ¿sí? Que es prácticamente los enlaces que van teniendo esas estructuras de ADN, si no mal recuerdo, en enlaces de tipo iónicos, ¿sí? Eso es lo que le da la estructura y la capacidad de doblaje, o se dobla, si es la palabra correcta, a el ADN. Por eso se ve así en espiral y por eso puede tener una gran longitud en un pequeño espacio, gracias a las histonas, gracias a que les permite un plegamiento, ¿sí? Un doblaje, una reestructuración, si lo quieren ver de ese sentido. Ándale, Alondra. Gracias, Alondra. Un ensamblaje, correcto. Muy bien. Esa es la palabra que estaba buscando y ni por aquí la tenía en cuenta. Gracias. ¿Qué más tienen este tipo de estructuras? Tienen un nucleolo. El nucleolo, al momento de que pasan a un microscopio, se vuelve una estructura visible, ¿sí? Y ahí los nucleolos tienen muchísimo ARN, ¿sí? Se dice muchísimo que en estas estructuras los nucleolos funcionan para eso, para sintetizar ARN, principalmente de características ribosómicas, ¿bien? Ahora, si yo hablo de ARN, en un futuro, ese ARN, en la mayoría de los casos, ¿en qué se convierte? Correcto, aminoácidos. Y después voy a hacer la traducción a proteínas, ¿bien? Entonces, ¿por qué creen que ahora se toma mucho en cuenta en algo que estamos viendo, que es COVID? Pues esta vacuna utiliza un ARN mensajero. ¿Qué lleva ahí? Pues una gran cantidad de aminoácidos, proteínas que están realizando síntesis, que provienen de las estructuras víricas y que se implementan dentro de la vacuna para poder inocularse de una forma segura. Bien, ya lo hablaremos en su momento, pero para eso hace muchísima referencia la relación de los nucleolos en los organismos eucariotas. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Creo que repasamos nada más como biología celular, ¿no? ¿Vamos bien? Ok. Dentro de estas estructuras, o sea, existe, vaya, una subdivisión muy grande, si lo quieren ver desde ese sentido. Vamos a hablar, más bien ustedes me van a decir para qué funciona, ¿sí? Número 1, ¿para qué me sirve el retículo endoplásmico? ¿Quién me dice? ¿Qué es un retículo endoplásmico y para qué sirve? A ver, ¿quién se acuerda? Creo que ahí se realiza la síntesis porque están los ribosomas. Y bueno, Muy esos bien. son dos. Ok, sí. Rugoso y liso. Ajá, Uno muy bien, Francisco. agrega... bueno, ya. Adelante, no, dime. Es que uno era el que ensamblaba, o sea, ponía estructuras y el otro era el que hacía las estructuras proteínicas, pero Muy el otro bien. nada más agregaba. Ok, es totalmente correcto. El retículo endoplásmico en biología se describe como una red de conductos, ¿sí? Conductos que tienen una continuidad, sobre todo con el núcleo, ¿bien? Con esta estructura. Acá están, de hecho, estos retículos endoplásmicos. Son una continuidad laberíntica, pero limitada. Eso es también importante. Y como bien nos decía Francisco, es rugoso y liso. En el rugoso tiene la diferenciación porque existen los ribosomas, ¿bien? Siempre yo hacía analogía, rugoso porque tiene ribosomas, RR, siempre hay ribosomas ahí. ¿Para qué sirve esto? Bueno, porque ahí se producen gluco o glicoproteínas. Y el otro, que es el liso, no contiene ribosomas. ¿Qué pasa ahí principalmente? Hace una síntesis de lípidos
y también algunas, vamos a llamarlos síntesis de carbohidratos, que nos sirven muchísimo para ensamblaje. Bien, entonces, bien, ¿quién me dice para qué sirve el aparato de Golgi? Para modificar, A ver, para fabricar proteínas. muy bien, Ángela. A ver, Aide. Sí, iba a decir lo mismo, para modificar, almacenar y exportar proteínas a lo que es el retículo endoplasmático. Correcto, entonces también son membranas. Vamos a llamarlo que el aparato de Golgi, yo siempre me lo aprendí como el organizador, es decir, el que va a ir catalogando productos químicos de la célula. Bien, pero al momento también de organizarlo, como bien dijeron, va a secretarse y participa sobre todo en producción de creación estructural de la misma célula. Así es que, muy bien, gracias Ángela, gracias Aide. Mitocondrias, ¿para qué me sirve una mitocondria? A ver. Para la respiración celular. Correcto. También la Ana, producción ¿sí? de ATP. ATP. Muy bien, Jamie, muy bien, Mariela, por ahí las escuché, ¿sí? Entonces, la mitocondria siempre también, yo me lo aprendí, que es el respirador y es el creador de energía. Es una membrana. Si lo quieren ver de forma química, las mitocondrias carecen de algo que se llaman los esteroles, que son grasas. Dentro de esta misma membrana, ¿sí? Hay mucho intercambio de moléculas y aparte tiene muchas invaginaciones. En biología se le conoce así como invaginaciones. Y esas invaginaciones, que son crestas, como bien dijeron sus compañeras, me permite una respiración y producción de ATP. Que no se les olvide, ¿sí? ¿Qué pasa con los cloroplastos? ¿Para qué me sirve el cloroplasto? Realizar fotosíntesis. Muy bien, realizar fotosíntesis. Muy bien, Jennifer. Esa es también como muy básica dentro de los entendimientos celulares. ¿Quién me dice que es un tilacoide? A ver, porque ese me acuerdo poco, pero ¿qué es un tilacoide? Profe, si mal no recuerdo, el tilacoides servía para la recepción de la luz, para que después se Correcto. pudiera realizar la fotosíntesis en los cloroplastos. Correcto. Muy bien, Diana. Esa es la realidad. Los tilacoides van a contener clorofila. Entonces son receptores muy buenos de luz y ahí se lleva la fotosíntesis o empiezan los procesos de fotosíntesis. Muy bien, gracias, Diana. ¿Qué es un hidrogenosoma? ¿Para qué me sirve un hidrogenosoma? ¿Qué características tiene? Produce hidrógeno molecular y ATP también, ¿no? Correcto, muy bien. Entonces, es un organismo, vamos a llamarlo también respiratorio, ¿bien? Porque en algunas sustancias de DNA que se comparten con las estructuras ribosomales van a captar algunas sustancias químicas, algo de lo que capta muchísimo los hidrogenosomas, adicionalmente al hidrógeno y la sustitución que tiene es el acetato. Entonces, al momento de que yo estoy hablando de acetato, voy a convertir esas estructuras en ATP y también van a ser productoras de energía. ¿Para qué me sirven los lisosomas? ¿Quién me dice? Para digerir macromoléculas y destruir células viejas o algunos virus y bacterias. Muy bien, entonces mi lisosoma, como me explica Ana, me sirve como el aparato digestivo de mi célula, ¿no? O sea, contienen esas enzimas que me ayudan sobre todo al desdoblamiento proteínico, ¿bien? Desdoblamiento metabólico en términos generales. Las lisosomas, o los lisosomas, ¿sí? Realizan un proceso químico que se llama hidrólisis, ¿bien? Entonces, esa hidrólisis es eso, el rompimiento de cadenas, el desdoblamiento para que todo sea aprovechado y, vaya, tenga nutrición la célula. ¿Qué es un peroxisoma, chicos? ¿No es el que degrada los lípidos de ácido graso? No tanto los lípidos, o sea, degradan más que nada agua, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con un peroxisoma? Porque este peroxisoma nos va a dar mucha lata cuando veamos algunas bacterias, ¿sí? Les voy a decir, bueno, estas bacterias tienen un montón de peroxisomas. Muy bien, eso es lo correcto. Hacen una producción de H2O2, que es el peróxido de hidrógeno, ¿bien? ¿Qué hace este tipo de sustancia a nivel celular? Reducen oxígeno, ¿bien?
Entonces, al momento que se va creando la producción de H2O2, que es el peróxido de hidrógeno, ese oxígeno se convierte en agua gracias a un proceso enzimático de enzimas que se conocen como catalasas, ¿sí? O sea, esto es muy bioquímico, la verdad. Pero si yo ya lo llevo a la práctica clínica, así de sencillo, imaginen que tengo una bacteria que tenga una producción de reducir el oxígeno, que usualmente son las bacterias anaerobias. Por eso no requieren oxígeno, ¿bien? Entonces, dentro de ese tratamiento que yo le doy a mis pacientes al sospechar una bacteria anaerobia, pues, ¿cómo le voy a ayudar? Pues dándole oxígeno. Para eso viene el peróxido de hidrógeno, que nos ayuda a, superoxidar a la bacteria y que se muera la bacteria, ¿sí? En casos muy específicos se utiliza el agua oxigenada, el famosísimo peróxido de hidrógeno, ¿ven? No en todos los casos. Yo cuando era chiquito, mi mamá, cada vez que me caía y me raspaba las rodillas, ahí hay agua oxigenada, y luego, ¡fum!, me lo echaba, ¿no? Y a mí me encantaba ver cómo burbujeaba, y mi mamá me decía, mira, si saca burbujas es porque está actuando, ¿no? Bueno, yo después, al momento de ser médico, desmentí a mi madre, ¿no? No se lo dije nunca, pero la desmentí. No sucede eso, o sea, hay un proceso de oxidación, pero no por el hecho de que estén viendo prácticamente ese burbujeo, significa que están matando una bacteria. Probablemente la bacteria hasta se ría de la superoxidación que está teniendo, ¿no? Ya lo explicaremos más adelante, pero el peroxisoma nos va a dar mucha lata para algunas bacterias porque la función es producir peróxido y aparte va a degradarnos agua. En cierto modo, esas bacterias nos van a causar deshidratación de las células huéspedes a las que ataquen. Bien. Flagelos y cilios, ¿para qué dijimos que era eso, chicos? Motilidad. Motilidad, así de Movimiento. sencillo, ¿eh? Movimiento, muy bien. Ahora, algo muy importante, los flagelos, para que ustedes los puedan identificar, surgen de regiones, no los tengo acá, creo que no. Ok, los flagelos surgen de regiones que son polos y los cilios rodean a la célula. Es decir, esto que ustedes ven acá, como pelitos alrededor de la célula, se llaman cilios. Esto que sale de un polo, ya sea alguno de los extremos, se llama flagelo. ¿Queda claro eso? Esto entonces podremos llamarlo una célula flagelada y una célula ciliada, ¿sí? Entonces, flagelo únicamente son aquellas estructuras que le permiten movilidad, pero que surgen de un polo, ¿bien? Y los cilios son estructuras que rodean a la célula. Y esto también tiene la característica, pues, de que son más cortas. ¿Qué contienen esto? Contienen algo que se llaman microtúbulos, ¿no? Y eso, vaya, si ustedes vieran, tal vez lo vamos a ver más adelante. No tengo ahorita tal vez la capacidad de mostrarles, porque no sé en qué diapositiva está, pero hay muchos videos que les estaré pasando de cuál es esa movilidad, cómo funcionan tanto los flagelos como los cilios de acuerdo a la quimiotaxis. ¿Qué es la quimiotaxis? ¿Qué es la quimiotaxis, chicos? Si no mal recuerdo, es el movimiento de una bacteria hacia un lugar específico. Que es un movimiento de atracción química, por eso se llama así, quimiotaxis, ¿no? ¿Qué significa eso? Que esos cilios y esos flagelos, sobre todo más los cilios que los flagelos, tienen receptores. O sea, todas las bacterias no es que tengan un cerebro, tienen estructuras químicas atrayentes hacia un sitio rico en estructuras químicas, ¿bien? Entonces, por eso se van presentando esas características de quimioatracción. No es que digan, ay, miren qué inteligente es. O sea, decimos coloquialmente es muy inteligente porque sabe a dónde ir, ¿no? Pero eso surge gracias a las estructuras que tiene a su alrededor y a lo que se va expresando. ¿Muy bien? Entonces, de aquí, ¿cómo vamos? ¿Dudas o preguntas? ¿Vamos bien? Todo bien, profe. Muy bien. Quedan 20 minutos y vamos a entrar a las partes de la célula procariota. Vamos a quedarnos ahí, ¿correcto? Vamos a quedarnos en esta parte
ya terminamos las eucariotas, vamos a ingresar a las procariotas y de ahí nos vamos a seguir toda la descripción celular que vayamos teniendo, ¿correcto? Funciones de membrana, bla, 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 que aquí terminaremos. Y ahora sí, entraremos en materia de los demás temas que nos corresponden, ¿correcto? ¿Vamos bien, chicos? ¿Qué más? Digo, creo que vamos tranquilos, no quiero correr. Ya cuando voy corriendo, todos me van a decir, doctor, vaya más despacio. Y sí, tal vez tenga que ir más despacio, pero por el momento disfruten este tipo de clases que son las lentas. ¿Bien? Entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer? Me prendo mi cámara. Nos vamos a ver el día lunes. Por ahí hay por lo menos 2 de sus compañeras que tienen algunos detalles para algunas clases. Así es que no voy a abusar tanto de que todos estemos todos los días juntos. Digo, ¿qué más quisiera? Y se los digo sinceramente porque mi intención es avanzar, ¿no? Tal vez en la semana, de los 5 días, 3 sean juntos y 2 totalmente separados. Es decir, algún día les corresponderá ya sea lunes o algún día les corresponderá ya sea martes, ¿bien? Déjenme organizarlo y déjenme ver cómo es la mejor compaginación con relación también a sus clases, porque, vaya, después, no sé si sepan, tal vez no lo sepan porque apenas lo están viviendo, pero por lo menos en la UNACAR es el parteaguas, ¿sí? ¿Qué significa eso? Si ustedes ahorita se quieren mucho, se aman como grupo y como generación, bueno, el siguiente semestre y sobre todo el siguiente año ya va a ser una mezcla. Y no una mezcla nada más entre ustedes. Digo que lo ideal tal vez sería una mezcla generacional. Sino ya se van a encontrar con chicos de otras generaciones, ¿sí? Precisamente porque en este semestre, ustedes, o cuatrimestre, o trimestre creo que es, ustedes van a tener materias que muy probablemente van a ser como muy significativas en segregar, en separar a quien se vaya a retrasar y en separar a quien vaya a avanzar. Yo siempre mi deseo es que todos, por favor, pasen las materias, ¿sí? Y tengan por lo menos esa parte de éxito en sus materias. Pero este es el semestre, ¿sí? Y el siguiente también. O sea, por lo menos en cuestión de año, este es tal vez el difícil y el que muchos también pueden llegar a decepcionarse de que, reprobé y ya me salgo de la universidad. No, no hagan eso. O sea, sean pacientes y conscientes si ustedes pueden, ¿bien? Si es que estarán seguramente muy saturados en algún momento y por eso no quiero ser tan abusivo. Pero bueno, ahí ya iremos acomodando cada una de ellas. Es muy probable, muy, muy, muy probable que la gran mayoría del cuatrimestre, del curso, quiero para ser más exacto en las palabras, tal vez como por mediados o casi finales de septiembre, yo tenga que viajar. Y voy a viajar y voy a vivir un rato fuera del país. No se preocupen, no voy a estar tan lejos, ¿sí? Entonces, eso me va a permitir por lo menos conectarme, no sé, ni siquiera, no he visto ni el uso horario, pero vamos a poder seguir teniendo nuestras clases. O sea, no soy alguien que los abandona, así es que vamos a seguir teniendo clase, pero se los comento por qué, porque en algún momento, sobre todo para las cuestiones de viaje, pueden ser un poco diferentes en los horarios y a lo mejor, pues, necesitaré un poco más de su compromiso para terminar el curso sobre todo, ¿bien? Entonces, si no hay dudas y preguntas, chicos, aquí lo dejamos. Nos vemos el día lunes. Que tengan muy buen fin de semana. Si existiera alguna indicación diferente con relación a esto que les platiqué de separar los grupos, yo se los hago saber por correo electrónico, ¿bien? Es que mientras disfruten todavía que pueden, que no hay exámenes. Espero que no tengan mucha tarea, así es que, ya saben, si tienen tarea, háganla de una forma objetiva, ¿correcto? Cuídense mucho, chicos, que estén bien, pásenla bonito. Adiós, doctor. Buenas noches. No los quiero ver. Igualmente, buenas noches. Buenas noches, doctor. Descanse. Nos vemos, Chicos, doctor. Algunos los tengo, ya nada más para despedirme, algunos los tengo por ahí en alguna red social que es Instagram. No los quiero ver ahí en la pachanga ni nada, Cuídense y protéjanse, hay COVID. Adiós, ahora sí. Bye. Adiós, profesor. Adiós, profesor. Nos vemos, doctor.